Espere que abra un archivito. Servicio de difusión. Espere que no le encuentro el archivo, pan que son. Miguel, disculpame, te hago una consulta mientras buscar el Sí, archivo. dale. Dale. No, yo estoy trabajando con los proyectos, ¿viste? Después te los puedo ir consultando igual porque hoy es la última clase, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Sí, pero bueno, después podemos, el que quiera continuar, si podemos seguir en privado, me mandan correo y si es necesario en un momento nos volvemos a comunicar. Ah, bueno, ponerle que yo tenga ya medio armado el mío, que lo voy de a poco, ¿viste? Porque tuve temas con mi trabajo que no puedo avanzar mucho. Un día que lo tenga ya, Vas digamos, cocinadito. cocinado, te puedo mandar un mensajito o algo y ahí lo vemos. Sí. Ah, dale, gracias. Estoy tratando de, no sé por qué no se me abre esto. Error abrir documentos. Ahí le comparto. Esta es una instalación hecha para unos coreanos en Quijano, Campo Quijano, cada 30 kilómetros de Salta, para los que no conocen Salta. Y bueno, y como ejecutamos la obra, hicimos un manual del usuario de la instalación eléctrica. Yo creo que una función del director de obra realizar este documento para entregárselo al cliente. Pero bueno, se lo doy a ustedes, no forma parte del proyecto, pero sí hay cosas que se consideran en el proyecto que están plasmadas acá en este manual, como por ejemplo el funcionamiento de ciertos dispositivos para el que lo utilice correctamente, el que haga mantenimiento, haga correctamente el mantenimiento y pueda formar parte como un documento complementario a los planos eléctricos. O sea, forma parte en definitiva de la documentación de la obra concluida. Pero no quita mal, no está mal que cuando hagamos un proyecto, y si ese proyecto se llega a licitar, ya se presenta un manual de instalación eléctrica para presentarle al cliente qué es lo que se pretende de esa instalación eléctrica. En el proyecto se resuelven todas las cuestiones de protección de contactos directos en la instalación eléctrica y en los tableros eléctricos, y eso se debe plasmar con los elementos de protección que se colocaron en cada uno de los tableros principales y seccionales de esa obra. Bueno, acá están los datos de la obra, un índice donde está desarrollado todo el contenido de este documento, los datos del cliente, que en general es una copia de la memoria técnica. Esta parte, por ejemplo, es una copia de la memoria técnica que tiene el documento, con algunas notitas aclaratorias, porque el cliente en este caso no era argentino, no era salteño, no era ni salteño ni argentino, era el dueño de la obra es extranjero, por lo tanto tenemos que indicarle qué es lo que se exige en la República Argentina, porque la gente que va a trabajar va a estar en el ámbito del trabajo, de las leyes del trabajo en nuestra provincia y en la República Argentina, por lo tanto, tiene que saber cuál es el requerimiento que tenemos nosotros en las instalaciones eléctricas internas de la obra.
La gente sabía muy poco de electricidad, por lo tanto tuvimos que ponerle mucha información que se sobreentiende, que la tienen que conocer, pero bueno, se la indicó claramente para que ellos tomen conciencia de que los elementos colocados en la instalación eléctrica, tanto en la distribución, la canalización, como en los tableros eléctricos, requerían de ese modelo y ese tipo de dispositivo para garantizar la seguridad eléctrica de los ocupantes o de los usuarios de esa instalación eléctrica. Bueno, habla de las medidas de protección que se aplicaron y se desarrollaron en el proyecto con la protección por falla a tierra, cómo se desarrolló esa instalación eléctrica para garantizar la protección de fallas a tierra, la protección por contactos directos de los diferenciales que estaban instalados en esa obra. Esta gente no conocía mucho el empleo de interruptores diferenciales, era raro, pero era gente que no estaba acostumbrada a trabajar con esquema de conexión TT, por lo tanto utilizaban como elemento de protección en todos los circuitos termomagnética, fusión, interruptor automático, porque parece que utiliza mucho el esquema de conexión TNS, muy poco el TT. Por lo tanto, los diferenciales lo utilizaron solamente en ciertos lugares de la instalación eléctrica, por eso se le indicó por qué estaban los tableros principales. Acá, por ejemplo, tengo un módulo BIGI, que es un módulo diferencial colocado en el tablero, no me acuerdo si era en el tablero seccional general o en el tablero principal, donde tenía la configuración de la corriente de disparo o la sensibilidad, la corriente de disparo del interruptor compacto, la sensibilidad y el tiempo seteado para que funcione el interruptor diferencial en última instancia cuando la falla ocurriera entre el tablero seccional general y el tablero principal, por ejemplo. Entonces está indicada todas esas condiciones de por qué se colocó el interruptor diferencial, cuál sería la regulación que debería tener para, en el caso de modificarlo, cambiarlo por algún desperfecto o revisarlo, debería verificar que esté parametrizado como está indicado en este documento. Protección con contactos por corriente de sobrecargas, los interruptores diferenciales, cómo se eligieron, perdón, las termomagnéticas, cómo se eligieron, qué consideraciones tuvieron en cuenta para colocar los calibres correctos en cada posición de esa instalación eléctrica. Por supuesto que esto está asociado a la planilla de carga, donde están las corrientes admisibles de cada uno de los circuitos y las protecciones que correspondían a cada uno de ellos. También estaba calculada la corriente de cortocircuito, porque estos galpones tenían un transformador en el ingreso del inmueble prácticamente, como no era dedicado el transformador, pero sí era un transformador de distribución, pero la mayor carga en ese lugar era la de ellos. Acá tengo otro módulo diferencial con todas las regulaciones que debería verificarse en los ajustes al pie del interruptor compacto. Este es un interruptor compacto de, no me acuerdo la regulación de cuánto ampere era, no sé, 250 o 400. Tiene regulación del neutro, regulación de la corriente nominal por disparo térmico, la regulación del disparo magnético, y acá tenemos la regulación del bloque diferencial asociado a este interruptor automático. Esta parte inferior es un módulo BIGI que tiene la protección térmica magnética, también protección térmica regulable en el neutro, y la regulación de la sensibilidad del bloque diferencial y el tiempo de disparo para hacer una selectividad con interruptores puestos agua arriba. Bueno, eso habría que indicarle, esto está indicado en el plano, cuáles son las regulaciones que están en cada uno de estos relojitos, para que cuando revisen, verifiquen que nadie tocó, que nadie modificó esas condiciones, o si deben modificarla, deberían justificarla por qué la modifican y en qué posición la ponen. De todas formas, con estos valores seteados ya al momento de entregar la obra, que son los mismos valores que se han contemplado en el proyecto, porque yo cuando hago el proyecto, después voy a mostrar una curva de disparos donde yo he verificado la selectividad con el interruptor automático puesto en cascada, de tal forma que disparan de forma secuencial según donde ocurre la falla, y en forma selectiva, pero no secuencial, sino selectiva, para que el disparo sea del interruptor más próxima a la falla, y no me salte el interruptor de cabecera o del tablero principal, sacándome del servicio toda la instalación eléctrica. Este es el tablero de uno de los proyectos que está haciendo un chico, que es el proyecto industrial, que era una nave industrial, una oficina,
y baños dentro del edificio de la nave industrial. Bueno, acá está la indicación del bloque diferencial, cómo debería regularse la regulación, perdón, está en el plano eléctrico. Acá indica, si se debe tener en cuenta, las regulaciones que estaban indicadas en el plano eléctrico. El comando de iluminación, bueno, este es en caso particular de telerruptores que funciona con pulsador, entonces se explicaba cómo funcionan los telerruptores y cómo se realiza la maniobra manual para poder hacer mantenimiento y verificación del encendido de las luces en forma manual en el mismo dispositivo. Es un contactor que tiene esa manetita que vemos en comando manual, que yo lo puedo poner 0 en 1, en un automático para poder manejar a distancia con pulsadores o con selectoras de posición. Está el manualcito del interruptor, cómo se coloca el manual, cómo se coloca en automático. Protección la protección contra sobretensiones transitorias, hay un DPS en el tablero, entonces se indica cuál es, por qué se puso, se indica por qué, a ver, como tenía el sistema de pararrayos, exige la norma que cuando tenga un sistema de pararrayos debería tener interruptores DPS colocados en el tablero principal. En este caso se indica cómo funciona el sistema externo y cómo funciona el sistema interno en los tableros eléctricos. Acá tenemos dos descargadores en un tablero y en el otro. Cómo se debería vigilar que esto, como tiene una ventanita que se pone en rojo, en el caso que haya disparado, indica que, bueno, en esa situación se debe reemplazar el dispositivo para garantizar de mantener esa protección viva para que cuando ocurra otra descarga pueda proteger la instalación eléctrica interna, sobre todo aquellas cargas electrónicas internas de esta instalación eléctrica. Era una planta industrial que tenía muchos tableros con arranque suave, variador de velocidad, y por supuesto lámparas LED, que requería que despejen, que haya un dispositivo que despeje la sobretensión y que puedan ingresar por esa línea. Bueno, la equipotencialización de la masa, las indicaciones para garantizar que todas las masas estén conectadas correctamente a esa barra de equipotencial principal en el tablero principal. Una indicación de par de apriete de Borne de todos los tableros eléctricos para que cuando se haga el mantenimiento sepa con qué extensión debo ajustar los distintos bornos de los dispositivos colocados en los tableros eléctricos. Esta es una información que hay que dejársela, si bien yo recurriendo a los folletos de los fabricantes puedo determinar o indicar cuál es el ajuste que debe tener cada uno de los interruptores según el modelo y la marca instalado en el tablero. Pero lo correcto es que nosotros le dejemos esta planillita donde están indicados los torques con que se deben ajustar en el mantenimiento preventivo todas las borneras de los tableros eléctricos. Como había 4 interruptores automáticos, el I1, IA1, 2, 3, acá se indican las regulaciones en las que se dejó en el proyecto. En la ejecución final de la obra, que debería estar plasmado en el conforme a obra. Puede coincidir o no con el proyecto inicial, si se cumplieron, o sea, si el trabajo final es el fiel reflejo del proyecto inicial. No me acuerdo si ocurrió, pero yo creo que sí, porque esto se iba haciendo en forma paralela el proyecto con la ejecución de la obra por la celeridad que querían la obra. En este caso, prácticamente conforme a obra, se cumplió porque el proyecto fue acompañando la obra. El contrato era que durante 3 meses se debía hacer el proyecto eléctrico, presentar el Copaipa y hacer la obra. Por lo tanto, eso es lo que se decidió hacer, es hacer el proyecto en forma paralela como se hacía la obra, de tal forma que en definitiva el proyecto eléctrico terminó siendo el conforme a obra de esa obra. Ahí intermediaron mucha política en el municipio de Quijano y que permitió que se ejecute sin tener los planos iniciales. Eso en la ciudad de Salta o en el municipio de Salta se nos ocurre. Es difícil que alguien pueda iniciar una obra si no tiene los planos aprobados por el municipio. Como esto era en Quijano y tenía, inclusive estaba muy asociado el municipio con esta obra porque iban a incluir mucha mano de obra dentro de esa industria nueva, había cierta blandura, digamos, en la exigencia del cumplimiento
que normalmente son muy taxativos en la ciudad de Salta, ¿sí? Los municipios copian hasta que ocurre esta circunstancia en la que colaboran, digamos, con el avance de la obra para no entorpecerla y que llega a fin, digamos, el paso pactado por el dueño de la obra. Está el detalle, por ejemplo, de las consideraciones de las corrientes admisibles en las barras que se instalan en los tableros eléctricos, descripción de los tableros seccionales de toma corriente, un detalle de todos los conductores de protección y de equipotencialización que tenía la instalación eléctrica, y un detalle del mantenimiento preventivo que deberían ejecutarse periódicamente con energía y sin energía. Son ensayos que se deben realizar para garantizar en un plazo de por lo menos un año, realizar todas las verificaciones eléctricas para garantizar que esa instalación eléctrica sigue cumpliendo las condiciones de seguridad iniciales cuando se entregó la obra. Hay un apartado donde indica cómo ampliar y modificar las instalaciones eléctricas que se debe considerar para hacer esto. Bueno, es bastante sencillito, tiene 22 hojas. Se puede explayar mucho más de acuerdo a cuánta más información necesite la obra para ese tipo de instalación eléctrica o para la instalación en particular. Puede ser más extenso o menos extenso, pero por lo menos dejar un documento para que el usuario sepa qué tiene instalado, cómo funciona y cómo se debe prever el mantenimiento preventivo para garantizar el cumplimiento de la seguridad eléctrica de ese tablero eléctrico. Esto, bueno, hay anexos que son fichas técnicas de las corrientes admisibles que se deben considerar en caso de aumentar conductores en cañería, bandejas portacable. Se adicionó, digamos, como anexo para que el cliente pueda recurrir a esta planilla y elegir los elementos que va a incorporar en las ampliaciones futuras, en las bandejas portacable o en las canalizaciones internas. Son las tablitas de la reglamentación AE, así que esto es fácil de pegarla y adicionarla al plan eléctrico. Esto es en lo que hace a un proyecto de la obra ya concluida y entregada al cliente, ¿sí? No queda mal que uno haga un diseño tipo donde tenga los puntos o los títulos ya marcados, de tal forma que cuando va a entregar el proyecto se puede incorporar como una ampliación de la memoria técnica descriptiva este manual de la instalación eléctrica. Y que luego el que ejecuta la obra deba cumplir con esas condiciones de instalación que están en el manual, o bien modificarlo de acuerdo a las modificaciones que haga para el destino final de la obra, que pueden surgir cambios por decisiones del dueño de la empresa o por circunstancias de la obra en sí, porque faltan materiales o porque hubo un cambio estructural o cambio de edilicio. Entonces, a veces amerita que el conforme a obra se adecue a esas modificaciones finales de arquitectura que puedan ocurrir. Esto sería entonces un documento a entregar junto con el proyecto eléctrico. No es exigible desde el punto de vista de la documentación técnica que garantice la seguridad eléctrica exigida por los colegios. Los colegios exigen el plano eléctrico con todos los contenidos que ya hemos visto en alguna de las clases, refiriéndome a la planilla de carga, a la distribución de planta de las bocas y circuitos y líneas seccionales de los tableros eléctricos, descripciones de esquema unifilar de los tableros eléctricos, las planillas de carga, planillas de locales, las planillas de corriente admisible determinadas para cada circuito, contengo, indicando cuál es la corriente admisible que se consigue para cada uno de ellos. Y luego la verificación de la corriente de cortocircuito, que es algo que yo le estoy sumando para que traten de hacerlo siempre. Si siempre hagan el cálculo de corriente de cortocircuito para siempre verificar esas instalaciones, como hemos visto. No son fórmulas complicadas que se pueden incorporar en la misma planilla Excel y ampliarla a la planilla Excel y presentarla como columnas adicionales a la planilla estándar que exige el COPAIP. O bien hacer planilla aparte y presentarla como una documentación en una planilla aparte de la planilla de carga. Es una decisión que toman ustedes. A mí me resultó lo más práctico, que ya me copiaron varios ingenieros, hacer la planilla de carga donde tenga cálculo de la corriente admisible, la verificación, determinación de la corriente admisible según los distintos tramos de las canalizaciones para cada circuito seccionales y circuitos terminales.
¿Alguna consultita respecto a esto? Yo no se los puedo compartir porque es un documento privado de esta empresa. Sí se lo muestro, pero no se lo puedo compartir. Lo que sí puedo compartirle es el índice para que ustedes tomen como referencia y hacer sus propios índices de sus propias instalaciones eléctricas. Para el que vaya, al que haga readecuación de instalaciones, este manual viene al pelo porque en este documento pueden plasmar todo lo que se consideró en la readecuación de los tableros eléctricos de las canalizaciones, por ejemplo. Y entregarla junto con el plan eléctrico, este manual que sería cómo ejecutar o cómo garantizar que en la ejecución se cumplan las condiciones mínimas de seguridad para que las instalaciones sean seguras. ¿Alguna consultita al respecto de este tema? No, Miguel, todo clarísimo. Bueno, lo que voy a mostrar es un manual de un tablero eléctrico o la documentación técnica de un tablero eléctrico. Para el que se dedica a hacer el tablero eléctrico, también hay que hacer un proyecto y muchas veces las empresas mineras o empresas industriales importantes, cuando nos contratan para hacer un tablero eléctrico, primero hay que hacer el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo de un tablero eléctrico y el proyecto ejecutivo de la instalación eléctrica es demostrar que yo como contratista voy a ejecutar la obra de tal forma con estos materiales y con estas consideraciones para garantizar que el trabajo se haga de acuerdo a lo requerido y cumpla los contenidos técnicos mínimos de seguridad que exige la reglamentación AEA. Ya espero que le abra un manual de un tablero eléctrico. Ustedes lo habrán visto en empresas internacionales como Enel, Siemens o WEC, cuando entrega un tablero eléctrico, acompañan los planos eléctricos de ese tablero eléctrico. Y esto es lo que quiero mostrarle, donde está plasmado todo lo que se considera en la construcción del tablero eléctrico. Pero no me acuerdo el nombre de la empresa que estamos buscando. Servicios. Todos estos archivitos son en PDF, yo le voy a abrir el AutoCAD directamente. Bueno, en el modelo acá tengo todo el contenido del documento. Acá están todos los esquemas de potencia, esquemas de comandos, un instructivo de qué se debe considerar en el manejo tanto de la instalación del tablero eléctrico como cuando se lo ponga en funcionamiento y se realiza el mantenimiento, la ampliación futura de ese tablero eléctrico, que se debe considerar en cada uno de los puntos o elementos importantes de esa instalación eléctrica. Algo que quiero destacar y que debería ser una leyenda que todo lo que ejecute el tablero eléctrico debería transcribir y colocar en un cartelito dentro del tablero eléctrico, es esta leyenda que lo recomienda en el reglamento. El reglamento dice que el instalador responsable que entrega un tablero eléctrico o ejecuta un tablero eléctrico debería colocar un cartel dentro del tablero eléctrico o en la documentación técnica que lo acompaña, que dice que ante eventuales reparaciones se deberá mantener. Esto es para la persona que se va a hacer cargo de ese tablero eléctrico, tanto el usuario final como el que va a hacer mantenimiento. Se deberá mantener la configuración del presente tablero en cuanto a las características de operación y coordinación entre los respectivos dispositivos de protección entre sí con los dispositivos situados agua arriba. O sea, que intervenga, y si interviene, tiene que fijarse no tan solo en el tablero eléctrico, sino en la alimentación de ese tablero. Y en las salidas de ese tablero, se puede modificar algo, ese algo que yo modifique debe ser coherente con los elementos de protección que se encuentran agua arriba y con las líneas de circuitos y tableros seccionales que se encuentren agua abajo. Esto significa verificar la afiliación y la selectividad de las protecciones
y garantizar el disparo, las protecciones por contacto directo, contacto indirecto, directo y las protecciones por falla a tierra. Y los conductores salientes del tablero. De modificarse la configuración, la nueva deberá ser volcada en el esquema unifilar presente, manteniendo el mismo grado de legibilidad, fijación e indelebilidad. Es conveniente entonces que esté como leyenda al pie del esquema unifilar que pego o coloco en una carpeta en el tablero eléctrico para que el que vaya a hacer modificaciones pueda leerlo y tomar en cuenta lo que se indica en este pequeñas recomendaciones, y las como muy importante para intervenir en ese tablero eléctrico. Bueno, como digo, está todo el contenido, está la parte constructiva, el esquema topográfico, digamos, con toda la cartelería y los dispositivos conectados. Lo que me está faltando cotas, no sé por qué no hay cotas, pero yo voy a abrir otro plato con, no tiene muchas cotas. Lo conveniente es que esté acotado, bueno, tengo algunas, pero en realidad cuando yo voy a presentar un proyecto ejecutivo, ese proyecto ejecutivo se lo presenta a un ingeniero que va a revisar el proyecto, debo entregarle ese proyecto ejecutivo todo acotado para que él pueda tomar nota y verificar, por ejemplo, que la radio de curvatura de los cables que se colocan dentro de ese tablero eléctrico va a satisfacer acertadamente el radio mínimo para cada tipo de conductor. Que tenga una distribución coherente con la utilización del tablero eléctrico y que todos aquellos elementos que tengan posibilidad de tener contacto con el operario de maniobras tengan una cobertura, una cubierta que lo protege, para garantizar el grado IP20 de acuerdo al tipo de usuario, o IP31 si el usuario, IP20 si el usuario es BA4 y BA5, IP31 si el usuario es BA4 y BA5. Una cosita que les recomiendo en el AutoCAD, cuando vayan a hacer este tipo de documento y tengan muchas solapas, el título de la solapa se adhiere o se suma al nombre del documento. O sea, yo una vez que fíjense, en cada solapita que vemos acá abajo, le asigné un número de hoja, esta es la hoja número 1, bueno, la 0, no sé por qué la moví recién, la 0 que era la carátula, la tapa del libro, en la hoja número 1 que es el índice, luego tengo especificaciones con respecto al contenido de este documento. Ya empiezo con la distribución de la alimentación del tablero eléctrico. Fíjense que en el esquema de modelo yo tengo un esquema unifilar donde abarca todo el tablero eléctrico, pero a medida que yo voy incorporando en la planilla, en cada hoja, voy haciendo particiones. Si partí esta parte, corté una ventanita que solamente me muestra la parte de potencia, porque quiero en esa hoja indicar cuáles son los elementos colocados en la alimentación de la barra que luego va a distribuir a distintas cargas. Acá tengo un descargador, está el cartelito que habla de las eventuales modificaciones o reparaciones, el recuadro que indica todas las características del cable de salida y la carga que tiene ese cable de salida, y los dispositivos en el interior donde está el transformador, tengo un golpe de puño para hacer una parada de emergencia porque un CCM, los bloques utilizados para los distintos elementos que se utilizan en el plano eléctrico, la característica del protector con todos los parámetros y la ficha técnica prácticamente del protector de sobretensiones para poderlo parametrizar y modificar en el caso que haya que modificar. Se la hoja 1 dedicada a la parte de potencia. Por supuesto en el rótulo, eso ya cada uno elige qué colocar en el rótulo porque esto es algo personalizado para nosotros. Luego tengo el arranque del primer motor, perdón, el motor 1 y 2, tengo dos arranques directos, el esquema de potencia de ese tramo que es parte del esquema general del tablero eléctrico, y los comandos que corresponden para cada uno de los arranques. El arranque 1 sería estas 4 líneas verticales, tengo el arranque marcha parada, indicador de falla, indicador de funcionamiento, ¿sí? Para el primer arranque, idem para el segundo arranque. Acá estoy indicando que esto continúa hacia la derecha, son barras de distribución o bornas de distribución que van alimentando los distintos arranques.
Ay, no sé por qué se me tildó acá. Ay, bueno, y así voy incrementándole hojas con cada uno de los arranques, van a formar parte del esquema unifilar completo de ese tablero eléctrico. Tengo distintos arranques, arranque suave, tengo un arranque suave, el esquema de, esquema de potencia que está a la izquierda, tengo el esquema de comando de todas las borneras de conexión del arranque suave y los accesorios como pulsadores, contactos auxiliares, lámparas de señalización, inclusive un contactor adicional o un relé adicional para hacer comandos de enclavamiento con otro arranque, los datos de la bornera de arranque, descripción del esquema, como esquema en barra, cómo funciona ese arrancador suave, información que le sirve al instalador para parametrizar si llega a tener necesidad de modificar esa parametrización original que se hizo al momento de ensayarlo al tablero en fábrica o en el taller nuestro, ¿no es cierto? Bueno, tengo los distintos arranques, no sé por qué se ha puesto lento esto, voy a ir avanzar un poquito más, tengo más arranques suaves, espere que se ha puesto lento. No sé por qué no acá están, pues. Yo estaba agregando hojas, pero no. Estamos en la 12, tenemos 13, 14, 15, que son arranques suaves. Hay circuitos de iluminación y toma corrientes complementarios, están estas partecitas del tablero eléctrico. El 7, el topográfico, donde está indicado cada uno de los elementos que están en el tablero eléctrico. El 18 es la planilla de cargas, de todas las cargas que van a estar conectadas en ese tablero eléctrico. Y una planilla donde está la verificación final del ensayo final. Acá me está faltando algunas cositas que no la colocamos, como la planilla de torque de los elementos de todas las borneras que están en el interior del tablero eléctrico. Faltaría eso, pero me parece que sí estaba, no sé si yo me la pasé. No, no está. Ah, acá está. Torque de ajuste de los bornes, de los elementos que están dentro del tablero eléctrico, sí está. Esta es entonces toda la documentación técnica para que el que instale tenga la información del contenido del tablero eléctrico. Y a esto habría que acompañarle un manual instructivo del manejo de los distintos dispositivos que están en su interior. Me voy a fijar si estaba, no me acuerdo si lo había hecho para este tablero o no. Corte general, no, sí, yo lo hice, pero no sé dónde lo puse. Donde estaba indicada cada uno de los dispositivos, cómo se regulaba la protección por falta de fase y secuencia y sub y sobretensiones, consideraciones sobre el DPS, sobre los guardamotores, el incremento de guardamotores, la señalización de marcha y falla, si había falla, qué había que considerar en el momento de la falla, si por ejemplo los pilotos luminosos de falla están seteados o comandados por el contacto auxiliar del guardamotor. Si hay un disparo del guardamotor o el guardamotor está bajo, se prende la lámpara de falla indicando o que no está energizado o que disparó el guardamotor. Hay algunos dispositivos auxiliares del guardamotor que me pueden indicar o diferenciar entre un no accionamiento del guardamotor porque está baja la llave y no se energizó nunca, o porque falló por una falla. Son contactos auxiliares un poquito más caros que se puede modificar o agregar al guardamotor para identificar con más certeza si ese piloto está encendido o tengo dos pilotos, uno de falla y otro de no conexión, para indicar que no se conectó el guardamotor, que está abajo, porque alguien lo accionó, o porque está abajo porque alguien lo disparó. Se disparó por una sobrecarga, un cortocircuito o una sub y sobretensión. Depende
cuáles sean las funciones que tiene ese contacto auxiliar del guardamotor, que va a depender de las marcas. El ensayo final hay que hacerlo para garantizar que cuando nosotros entregamos el tablero eléctrico, se verificó los dispositivos de protección que esté correctamente, que esté correctamente regulados, que los guardamotores estén regulados según la corriente nominal del motor. Para eso está la planilla de carga, donde se indica las corrientes a las que deben regularse los guardamotores. Los arrancadores suaves están parametrizados de fábrica según la potencia del motor que indicó el fabricante. Eso lo puede modificar el instalador si es necesario cambiar la rampa de arranque o rampa de parada, o inclusive agregar algún accesorio, algún enclavamiento, porque necesite cierto tipo de funcionamiento en particular. Por ejemplo, hacer andar un banco de capacitores para un motor en particular o un sector de los motores en particular, que se puede hacer con los contactos auxiliares de los arrancadores suaves. Esta sería la documentación técnica que tendríamos que acompañar al tablero eléctrico. Al esquema unifilar, que pasamos a verlo un poquito. Acá tengo un esquema unifilar del tablero eléctrico que es un CCM, un centro de control de motores. El CCM, la identificación del centro de control de motores. Es un gabinete modular que, como no tiene protección por contacto indirecto, en las especificaciones de ese manual de instalación le tenemos que indicar al cliente que debería garantizar, si hay un esquema de conexión de tierra TT, agua arriba, un dispositivo de protección diferencial para garantizar el contacto, la protección por contacto indirecto. Si es esquema TNS, un dispositivo automático, termomagnético fusible, que garantice el disparo por contacto indirecto en caso de una falla de aislación en el cable que está entrando a este gabinete eléctrico. Las cargas que son de iluminación y toma corriente sí tiene planteado un diferencial para proteger nada más que esos circuitos. Todos los otros circuitos deben estar protegidos por una protección diferencial, como ya le dije, según el esquema de conexión a tierra, TT o TNS que usa el cliente, un dispositivo diferencial o termomagnético fusible para garantizar la protección por contacto indirecto. Acá tenemos, siempre va a existir en el tablero un interruptor de cabecera que va a interrumpir la energía que ingresa al tablero eléctrico. Si tengo dos ingresos, porque puedo tener un generador eléctrico, debo tener en la cabecera un dispositivo para esa alimentación del generador que corte la energía. En algunas veces se puede utilizar un interruptor seccionador que secciona la alimentación de red o la alimentación de grupo según cuál de ellos esté funcionando e ingresando a alimentar mi tablero eléctrico. Y ese dispositivo, que trabaja como conmutador, puede ser utilizado como interruptor de cabecera en el tablero eléctrico, porque tiene que cumplir las condiciones de seccionamiento. ¿Qué significa? Que ese dispositivo garantice que cuando está en posición abierta, los contactos internos estén abiertos. Para eso hay interruptores de corte visible o cortes con ventanitas, que esa ventanita garantiza el funcionamiento del corte efectivo de ese interruptor de cabecera. Y estos tableros, por ejemplo, va un juego de barra, ahí está representado, no se nota, pero en realidad el trazo de esta barra es de mayor sección que el resto. Por ejemplo, fíjense que en los modelitos que yo les compartí, el espesor de ese trazo es 0,5 milímetros. Mientras que el resto, de todos los trazos de los esquemas unifilares, es 0,20 o 0,30, no me acuerdo bien, creo que es 0,30. Tenemos el dispositivo de protección, que tiene su protección recomendada por el fabricante. De acuerdo al modelo del dispositivo, tenemos la protección agua arriba de ese dispositivo. Recordando que estos elementos pueden quedar en cortocircuito y sacar de servicio la instalación eléctrica haciendo disparar la protección, en este caso, agua arriba de este tablero. Entonces, para evitar eso, se coloca una termomagnética que ante el accionamiento, y si queda en cortocircuito, ese accionamiento, esa protección, despeje a este dispositivo de la barra de distribución y no haga saltar el interruptor que se encuentra agua arriba. Directamente actúa, dispara y se desconecta. Y por supuesto el DPS tiene una ventanita que va a cambiar de color indicando que disparó y actuó y ya no sirve, hay que reemplazar.
Esa es una de las tareas que tiene que indicarse en el manual del tablero eléctrico, diciéndole al que realice mantenimiento, verificar en épocas de tormenta o todo el año, periódicamente, que ese dispositivo tenga la ventanita activa. O sea, indique que está en funcionamiento correcto, que no disparó. Luego tenemos indicador de presencia de tensión del tablero eléctrico, que también alimenta en ese circuito, esa salida desde la barra, con la protección termomagnética, un dispositivo de protección por falta de fase. El reglamento dice que para aquellos tableros eléctricos de motores trifásicos que tengan una potencia mayor a 0,75 HP, corresponde colocar un dispositivo de protección por falta de fase o secuencia de fase. ¿Sí? Es, digamos, obligatorio. O sea, yo tengo 10 tableros, 10 motores y uno de ellos es mayor que 0,75 HP, tengo que colocar un dispositivo de protección, y perdón, si es trifásico, un dispositivo de falta de fase, secuencia de fase, asimetría, sub y sobretensión, preferiblemente, para que sea una protección integral. De hecho, ya es normal que todos los fabricantes ofrezcan dispositivos de protección que incluyen falta de fase, secuencia de fase, asimetría de fase, sub y sobretensión. Como en el caso que se colocó en este tablero eléctrico. Ese circuito de protección se encuentra acá, este es el contacto de ese dispositivo, que está en serie con la alimentación al transformador que alimentan todos los arranques de los motores. O sea, si hay un problema, una falta de fase, directamente me desenergiza todos los arranques y separan el suministro de energía a todos los motores para que no sufran una falta de fase que pueda quemar el bobinado. Miguel, Sí. perdón, ¿ese trafo que está ahí para qué es? Es un trafo para manejar los comandos de los contactores. Ah, bien, bien. ¿Sí? O sea, todo el circuito de comandos se eligió en este caso maniobrar con 24 voltios para darle un grado de seguridad a la maniobra manual de los arranques. ¿Sí? Bueno, tengo la salida a un tablero particular, una línea seccional, y luego todos los arranques con guardamotor, es una coordinación tipo 1, si no me equivoco. Tengo un guardamotor y contactor para todos los arranques directos, y tengo después guardamotor, contactor y arranque suave para aquellos motores que requerían, en este caso, a pedido del cliente, arranques suaves. En la mayoría, fíjese que de arranque directo llega hasta el 10 HP, en el arranque suave comienza en 25, 15 o 30 HP. Tenemos acá arranques de 25, de 20, acá hay uno de 15 HP, otro arranque de 15 y otro de 15 HP. Tiene su protección termomagnética con guardamotor, contactor para desenergizar al equipo y energizarlo en el caso del arranque. Por supuesto que eso se parametriza de tal forma que cuando yo digo arranque el guardamotor, es que el arranque directamente empieza a trabajar con su rampa de arranque programada en el seteo del arrancador. En el caso de los variadores de velocidad, el esquema de conexión es similar al arrancador suave, ¿no? Porque yo veo que son dispositivos similares. Son similares, pero los fabricantes recomiendan colocar fusibles ultra rápido agua arriba. Ah, sí, eso también escuché, en vez de los guardamotores. La electrónica. Más rápido que protege una termomagnética ante un cortocircuito importante. Es preferible que tenga fusibles de disparo rápido para proteger la electrónica del variador de velocidad. Pero también hay opciones con guardamotores, ¿sí? Depende también dónde esté instalado, cuál sea el tipo de carga, el tamaño de la carga, cuál es la garantía de seguridad que yo tengo sobre ese variador en el funcionamiento de la máquina. Hay muchas cosas que hay que considerar para poner un tipo de arranque con una configuración o poner otro. A veces puede ser muy sencillo, porque un motor chico que no importa que deje funcionar, como un ventilador, por ejemplo, y no es lo mismo que tener una noria que sube el producto desde un depósito a los distintos reservorios que luego van a servir para distribuir, y que dependa de eso la distribución y la venta del producto, es muy crítico. Entonces,
A ese tipo de arranque yo requiero mayor grado de protección, toda la protección que me pide el fabricante. Garantizar el correcto funcionamiento y sin ninguna posibilidad que entre en falla. Para ese tipo de arranques, por lo general, se puede sobredimensionar el arranque para tener un elemento más robusto para ese tipo de trabajo que es muy crítico dentro, por ejemplo, de una planta de distribución. Es una conversación que lo tenemos que hacer con el fabricante y decidir con él cómo resolver cada punto, cada arranque de la máquina. Y por supuesto que después que uno hace una propuesta, tienen que presupuestar y ahí es donde empiezan a rebajar la calidad del producto, ¿sí? Yo le puedo ofrecer el oro y el moro, pero resulta que cuando le doy el presupuesto, deciden sacarle el oro, sacarle el moro y dejar peladito, ¿no? Tablerito con lo básico e imprescindible. Eso ocurre siempre, por lo general. Uno trata de poner lo mejor y después tienen que empezar a sacar para llegar al precio que al cliente le cae bien. O si hay competencia, tratar que la competencia sea igual, o sea, que nuestra propuesta sea igual a la de la competencia para que sea un producto competitivo en el precio y en el trabajo final. Si después le podemos agregar cosas, se le agregan, pero ya hay una conversación y decisión que tiene que tomar el que nos contrata en la obra. Luego tenemos, bueno, los esquemas de comando. En este caso tengo una barrita de distribución. En este caso tenía distintas alimentaciones. Fíjense que tengo un grupo de arranque, que son estos 5 que están acá, con una alimentación para ese grupo de arranque. Acá tengo otra alimentación para otros grupos de arranque, que serían los próximos 5 que están acá. Todo esto se alimentan con esta alimentación, con una protección. Y después cada arrancador suave creo que se alimentaba independientemente. Ah, no, acá tengo uno que alimenta 2 arranques suaves, esta alimentación que está acá. Esta me alimenta otros 2 o 3 arranques, serían todos los que están acá, ¿sí? Como para hacer un corte o una protección individual para el grupo de arrancadores. Es una decisión que tomamos al momento de generar el proyecto según las necesidades también de esas cargas. Y bueno, están sector por sector armados las distintas configuraciones de los elementos que forman parte del arranque de cada elemento en particular. Acá tenemos la información que luego se fue pegando en el documento, como he visto, las fichas técnicas de los ATS, el variador de velocidad, con las borneras y cómo están reguladas y cómo se deben regular. Alguna descripción de programación básica para que tenga que modificar los parámetros, por ejemplo, de la corriente nominal del motor definitivo que van a instalar. Se lo tienen que hacer en el momento de poner en funcionamiento, verificar que la placa del motor coincida con la regulación del arranque suave, para que el arranque suave cumpla con las funciones de protección por sobrecarga. Esa es una función que tiene la mayor sobrecarga de los arrancadores, perdón, que garantizan que el motor no sea sobrecargado. O sea, que no tenga una corriente más allá de la nominal, porque eso evidencia que hay una falla. Puede ser una sobrecarga en la cinta transportadora, en la noria, o el eje de un ventilador que se trabó y que produce un aumento de corriente. Ese aumento de corriente está por arriba de que se setió en el arrancador corta, interrumpe la corriente. Bueno, algunos elementos gráficos que van a ir pegados en cada una de las solatitas para formar el documento final. Acá tengo tablas de torque de los elementos de conexión de los contactores, por ejemplo, de toda la familia de contactores de Schneider. Información que la voy incorporando en esa documentación técnica para que el técnico que haga mantenimiento tenga todo cercano. Si bien hoy en día es fácil buscar en internet, si la tengo todo accesible sería mucho mejor. ¿Alguna consulta sobre esto, muchachos? En el caso de los arrancadores suaves, ¿por qué normalmente ponen un contactor? Digo, no sé si se podría también programar para que el arrancador encienda, que tenga una función similar a la activación por el contactor. Sí, por lo general se trata de sacar la energía cuando no está funcionando, porque si hay un problema de sobretensiones, por ejemplo, nocturna, estos por general trabajan de día.
Si anoche hay una tormenta eléctrica y hay un problema de sobretensión, el que puede ingresar al arrancador suave y está constantemente energizado, lo va a terminar dañando. En cambio, si yo lo energizo y desenergizo cuando deja de funcionar, queda aislado de la línea, queda protegido prácticamente de la línea de distribución. Y hay otro tipo de arrancadores, que a ver si no tengo la imagen acá, que no tienen protección en una de las fases, solamente tienen controladas 3 fases. ¿Qué significa? Que si yo lo dejo energizado, una de las fases pasa en forma directa a la carga, al motor, y siempre va a estar con un potencial de un polo conectado. Entonces yo debo desconectar ese polo con un contactor para que solo se energice en el momento que arranque el motor, y no cuando esté parado el motor. En este caso creo que todos los arranques controlan las 3 fases, y se lo hacía para sacarlo del servicio cuando no esté funcionando ese motor. Esté completamente desconectado, porque recuerden que estos arrancadores tienen mucha electrónica. En la alimentación electrónica, una fuentecita de alimentación interna que me alimenta toda la electrónica. Por tanto, si hay una sobretensión externa en el momento que no está funcionando, ingresa, me va a terminar dañando el arrancador sin que esté funcionando, o sea, en horario fuera del funcionamiento. Si ocurre dentro del funcionamiento, pues son accidentes que pueden ocurrir, no lo podemos evitar. Pero hay que evitar aquellos accidentes que están fuera de la hora de funcionamiento de ese arranque suave. Por eso se le coloca un contactor y se le saca la energía. ¿Entendiste, Juan? Y el fabricante recomienda, sí. fíjese, este es un esquema recomendado por el fabricante, que dice que se coloque, en este caso, es un ATS, que se coloque un guardamotor, y en este caso solamente perdón. Acá tiene guardamotor conectado al arrancador. Para sacarlo del servicio, acá lo desconecto con el guardamotor. En cambio, en como trabaja con pulsadores, esos pulsadores, fíjese que tengo la bobina del contactor KM1, que es la bobina de este contactor, está en serie o está como accionamiento del pulsador marcha parada del arrancador suave. Este esquema de conexión de marcha parada lo que hace es ponerme en funcionamiento el arrancador, pero cuando energizo con KM1 el contactor. Cuando yo aprieto S1, cierra KM1, se energiza el arrancador y funciona. Cuando paro con S1, desenergizo el contactor, se para el arrancador y sale de servicio completamente. Se queda sin energía. ¿Me entiendes, Juan? Sí, sí. ¿Y ustedes no hacen, por ejemplo, la conexión de PLC o algo así? ¿Asociado al arrancador? Por así ¿O no? decirlo, o solamente es si ustedes tocan la electrónica, la electricidad pura de potencia y los comandos eléctricos. Tengo unos tableros ahí que hicimos para plantas, para calderas, por ejemplo, de Mazalín, que era todo arranques comandado por un PLC. Sí, la programación ya era una copia de algo existente, o sea, nosotros hicimos un tablero copia que después se trasladó el programa al mismo tablero eléctrico, pero sí tenía un PLC con una pantalla táctil donde estaba el comando de todos los motores, en ese caso eran 37 motores, por ejemplo. Ahora estamos haciendo un tablero con un Celio, con un relé inteligente, para hacer una planta potabilizadora de agua servida para la minería. Las cloacas, digamos, de los campamentos, requieren una planta depuradora, y le estamos haciendo son 3 motores, tiene un PLC de 4 salidas, con una programación básica para que funcione de acuerdo a una cierta secuencia de funcionamiento de la planta. El PLC va a comandar las bobinas de los contactores para energizar y desenergizar cada salida o cada motor en particular. Hay uno que es para bombear el producto crudo a la planta, hay otro que es un soplador que produce el oxígeno con que trabajan las bacterias y van purificando el producto ese de desecho. Luego hay un barrefondo para barrer los desechos y volverlo a tratar. Y por último sale el líquido por gravedad, sale ya limpio hacia el exterior. Hay una caldera que también hay que hacerla funcionar para mantener, las bacterias trabajan a temperatura constante, creo que son 26 grados. Como esto está en la puna, requiere que para que trabaje correctamente esa agua esté controlada la temperatura, por tanto también lleva una caldera que es comandada también por el PLC o relé inteligente.
Los relés serios, logos, no son PLC, sino que son relés inteligentes que tienen programación. Programación interna que ya viene preestablecida o que son bloques que uno va armando para hacer la programación. También hacemos eso, digamos. Ah, sí, va, preguntaba porque pensaba que tenía uno para mostrar. Tenía curiosidad cómo es la conexión eléctrica, porque Le es muestro lo como que estoy haciendo ahora. Ah. Te muestro lo que estamos haciendo ahora. Que todo está en revisión porque hicimos un anteproyecto, se lo mandamos al cliente para que lo apruebe. De todas formas ya se está ejecutando porque, como siempre, te piden los planos, pero te piden el producto terminado. O sea, uno va haciendo el proyecto y va ejecutando la obra, como pasa siempre. En la minería pasa así. Y muchas veces te piden cotizar sin proyecto, entonces vos tenés que ir ejecutando, haciendo el proyecto y aprobándolo por partes. Cosas que pasan dentro de este trabajo, ¿no? Te muestro el tablito que decía recién. Inclusive en este tipo de proyectos, como se está ejecutando a la misma vez que están aprobando el proyecto ejecutivo, van surgiendo cambios. Así que lo que yo te presento ahora quizás no es el final. Puede surgir algún requerimiento del cliente final o del que estaba haciendo la propuesta para modificar algunas cosas. Acá tengo el tablero de potencia con interruptor de diferencial de cabecera, protector de sobretensiones, porque en la puna es muy peligroso las sobretensiones, protector de falta de fase. Acá trabajamos con un relé lógico programable en 24 voltios, porque hay un sensor de temperatura de por medio, para trabajar con ese sensor de temperatura en corriente continua en 24 voltios, una fuentecita de limitación. Circuitos para la caldera, circuito para un dosificador que está fuera del tablero eléctrico. Ah, perdón, dosificación de cloro, que es una bombita, como usa Agua del Norte, que va inyectando cloro al producto final ya de salida. Y los tres arranques, que uno es de una bomba de recirculación, una bomba de motor de soplador, el que mete aire, digamos, al producto, al agua, para que las bacterias trabajen. Y la bomba de carga que trae el producto de un tanque que recibe el agua cruda, salida de los sanitarios, ¿no es cierto? Y acá tengo el relé lógico con la entrada en 24 voltios, la alimentación en 24, llaves selectoras para hacer un manejo manual y automático de esos cuatro cargas. El accionamiento de la caldera está detallado acá. El sensor de temperatura que me va a controlar la temperatura de la caldera. Y en este caso tengo 4 salidas que manejo los 4 arranques de los motores, 2 bombas y el motor soplador. Luego tengo un relé para hacer un comando de la caldera para que arranque y pare según perdón, para hacer una parada manual porque quiero que pare la caldera, o dejar en automática para que trabaje con el sensor de temperatura y mantenga la temperatura de ese líquido en proceso de purificación o de trabajo bacteriano, digamos, lo haga a una temperatura constante, creo que son 26 grados. Y luego las señalizaciones de funcionamiento, estos son de funcionamiento de color verde, de falla color ámbar, y este que es el funcionamiento de la caldera, indicando que la caldera está funcionando. Acá está el instructivo de funcionamiento, cómo se va a programar el PLC, cómo va a funcionar el PLC. Lo que hay que considerar con el elemento de protección, también como tenemos DPS, tenemos falta de fase y tenemos la fuentecita, cómo se manejan estos 3 dispositivos para parametrizarlos correctamente. No para parametrizarlos, sino reemplazarlo en el caso de cambio en el DPS, para parametrizar sí el falta de fase, porque hay tiempos de accionamiento o vuelta a reiniciarse del equipo, que se puede cambiar el tiempo de reinicio del falta de fase para habilitar o no el arranque de las bombas, por ejemplo. La fuente de alimentación no tiene parámetros, creo que sí tiene una regulación pequeña para hacer un regule fino de la tensión de salida, según los circuitos son lejanos o cercanos, contemplando la caída de tensión de línea. Y bueno, la consideración de protección por contacto indirecto y directo.
acá repetimos el protector de sobrecarga, el comentario que lo debemos colocar en la documentación técnica, un sticker pegado en el tablero eléctrico. Siempre representamos el sticker que va puesto en el tablero eléctrico, eso no lo olvidemos nunca. Un esquema topográfico con los elementos que están en la puerta, los elementos que están en el interior. Falta colocar todas las cotas en este caso, no están puestas, pero creo que están ocultas las cotas. La planilla de carga, de cuál ha sido la corriente nominal que se va a regular los guardamotores, en este caso, de cada uno de los dispositivos de protección, y cuál es la corriente admisible y los cables que van a salir. Algunos cables salen fuera de la planta, otros quedan dentro de la planta. Bueno, ahí están los cables, calcular la corriente admisible. Las referencias siempre hay que adicionarlas en los planos eléctricos, de tal forma de acompañar, digamos, la documentación. En este caso, se hizo en un solo planito. Después lo voy a dividir, porque este no es definitivo, lo voy a dividir en cada solapa una hoja distinta. Tenemos una hojita en tamaño A3 del esquema unifilar, de potencia, el de comandos, con la descripción del funcionamiento de ese comando, cómo funciona, el topográfico, y me falta agregar la planillita con los torques de cada uno de los dispositivos, ¿sí? Para completar, digamos, la documentación. Acá hay una hoja más grande, hay cositas que hay que arreglar para hacer la presentación final. Y ese será el documento que después en una carpetita o en el portaplano acompaña al plano eléctrico. En este caso, el tablero, como ven, tiene muchas cosas en la puerta y acá no me entra ni siquiera un portaplano, así que el documento técnico va a ser una carpetita que va a acompañar al tablero eléctrico, porque no entra un portaplano para poder contener el planito, la documentación técnica del tablero eléctrico. Miguel, te hago una consultita. Sí. No sé si ya lo habrá aclarado, ¿no? O dicho. La planillita esa de torque, esa información te la brinda, ¿de dónde la sacás? De las fichas técnicas de los productos que están instalando. Ah, viene ahí en la ficha. Bien. Sí, o a veces la misma cajita del producto te dice el torque. Por ejemplo, la cajita de guardamotores, bola de desarme, y en la cajita está impresa los torques para el comando de potencia, para el bono de potencia y bono de comando. Y eso transcribiría la planillita. O bien te va la ficha técnica del producto. Schneider tiene una ficha técnica de todo su producto y toda la ficha técnica tiene indicada el torque de los bulones, de las borneras, de todos los dispositivos, inclusive para cable de nudo, para cable con terminales o cable con alambre rígido de cobre. Perfecto. ¿Sí? Bueno, hacemos un descansito de 10 minutos o 12 minutos hasta la y 20 y analizamos otros proyectitos para que vean cómo armar el esquema en árbol y verificar la selectividad de las protecciones con una herramienta que es de Schneider en particular, para que trabajen con Schneider, de curvas que me garantizan por el fabricante la selectividad entre las distintas protecciones. Descansemos hasta la I-20 y volvemos. Ok. Bueno.